Y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas con Respira Libre. Hoy tengo a un querido compañero, estamos juntos, el doctor Jaime Gibertoni, que se encuentra en el Reino Unido, está viviendo en Londres, médico venezolano, hizo medicina interna en Carolina del Norte, Estados Unidos, estudió una maestría en biología molecular, con versión en inmunología en el IBIC, también tiene una certificación en desarrollo de software Microsoft, trabajó muchos años incluso eh, como docente de esto y está en el Reino Unido teniendo un trabajo desarrollando softwares, de los cuales se ha desarrollado software médico, que en este momento que estamos viviendo es bien interesante ver esa perspectiva porque es lo que nos corresponde a los países que no lo tenemos. Es la medicina que viene, la telemedicina, el apoyo de todos los software realmente al servicio del paciente. Y bueno, Jaime, encantada de verdad de que estés con nosotros en Respira Libre y que nos puedas dar primero esa visión de cómo está en la actualidad el Reino Unido con el manejo del COVID y después nos puedas aportar esa maravilla que ha sido tu trabajo para lo que nos viene a los países que nos tenemos, esa cultura de medicina a distancia y ese apoyo, lo que nos viene. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú, Sahitza? Es muchísimo tiempo que no te veo. Es un placer verte de nuevo. Sí, es Muchas gracias por la así, ¿verdad? invitación. Y Muy de verdad bien que, saber que estás trabajando en estas áreas y que de verdad que uno se pueda mantener en contacto y nutrirse de toda esta información. correcto, es correcto. Y más conversando con un profesional como tú, que de verdad tiene una trayectoria excelente y que de paso has publicado y presentado trabajos en el área de cirugía láser, en otorrinolaringología, que es tu especialidad, que son lo que llaman aquí un breakthrough, que es algo muy importante. Y me encanta que hayas venido también a Inglaterra y lo hayas presentado como persona que representa a nuestro país. Es un Gracias. placer para mí estar en tu programa, te agradezco muchísimo tu invitación, me encanta verte después de todo este tiempo. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Bueno, coronavirus tú y todo el mundo sabe realmente que es un virus con un comportamiento muy particular, no es el mismo virus que uno generalmente contrae de la gripe y este tipo de cosas, y que su desenlace clínico puede causar la muerte en condiciones en que los pacientes tienen, tú sabes, problemas de base, hipertensión, diabetes, obesidad más que nada y otras pequeñas combinaciones tanto a nivel genético, la raza y otra serie de menores elementos que te exponen al riesgo de tener un desenlace eh, desagradable o fatal. ¿Ok? En este caso, es En muy el Reino importante Unido, hablar. ¿cómo están viendo? Porque el cambio de actitud del Reino Unido al inicio ahora, ¿cómo lo estás viviendo tú ahí? Bueno, fíjate tú, si hablamos desde el punto de vista de telemedicina, informática, este tipo de manejo de data como tal, el Sistema Nacional de Salud, que se llama NHS o NHS, el Sistema Nacional de Salud se está confiando o está poniendo su fuerza en lo que es una estadística y unos modelos computacionales que se manejan en Londres. ¿Qué pasa? Los modelos computacionales que se han manejado hasta el momento, desde el punto de vista epidemiológico, han dado una serie de información que aparentemente ha hecho que los científicos que asesoran a Boris Johnson, que es el primer ministro, y a su comité, tomen una serie de decisiones que no son las correctas desde un principio. ¿Ok? Lo más correcto en un principio hubiese sido lo que se hizo en países como Taiwán, por ejemplo, que en el propio comienzo del año nuevo chino, la presidenta de Taiwán cerró todo, aplicó 124 medidas de restricción inmediatas a la población para evitar la contaminación y esta es la fecha que hay 6 muertos. ¿Ok? ¿Qué pasó en Reino Unido? Efectivamente. En Reino Unido, los asesores científicos del gobierno se confiaron que la tecnología y la medicina aquí era más que suficiente para manejar una epidemia de esta magnitud y sencillamente empezaron a testear uno que otro caso que venía a los aeropuertos, hasta el punto que todo se fue saliendo de las manos. Momento que la
epidemia se extendió acá, se han realizado otra serie de medidas que han tardado muchísimo. Por ejemplo, esta es la fecha en la que los test de PCR para evaluar los pacientes que son o no positivos al coronavirus, no hay suficiente número de ellos para ser aplicados a la población. ¿Ok? De paso, ellos no están siguiendo posiblemente los mismos parámetros que otros países como España e Italia, que han tenido lo peor de la epidemia en Europa. No han visto qué es lo que ellos están haciendo, más bien han criticado las medidas que ellos han tomado y han tomado un camino que de verdad no es el adecuado. El lockdown nunca ha sido completo, es un poco más fuerte ahora. Hasta el momento, teniendo los niveles tecnológicos que hay aquí y la posibilidad de desarrollar software y hacer telemedicina aquí, que es muy importante, no se ha implementado el uso de aplicaciones para seguimiento de los pacientes y los contactos, ni, por ejemplo, otras tecnologías para hacer incluso consultas a distancia con los pacientes que están en sus casas encerrados. ¿Ok? Sistema de verdad. Yo pensé que todo ese sistema ya lo habían desarrollado con lo avanzado que tiene la parte de telemedicina y todo el apoyo. Fíjate que lo que es el manejo de los pacientes a nivel ambulatorio es muy organizado hacia lo que es el manejo o el automanejo del paciente. Es decir, tú llamas para una cita, tú más o menos explicas qué tienes y la enfermera o el recepcionista te dice, mira, vas a tomarte esto y vamos a esperar 3 días y si en 3 días no mejoras, te doy la cita con el doctor. Así que más o menos aquí el manejo es en tu casa. Tú continúas en tu casa hasta Ujú. que llega un punto que tienes que ir al ambulatorio o al hospital. Sé qué ha pasado aquí. La decisión con el coronavirus ha sido, si usted tiene los síntomas del coronavirus, quédese en su casa, no vaya al ambulatorio y no vaya para el hospital. ¿Ok? Quédese en Claro, su no casa, contamine. es correcto. Solamente aíslese usted Ujú. mismo y listo. Ujú. ¿Qué ha pasado? La gente se aísla, pero cuando tratan de solicitar el servicio de atención médica, es mucha la demanda y el servicio de atención no puede con ello. Se satura. Está saturado. Entonces, aquí hay sistemas en que tú puedes entrar y solicitar cita por internet para tu ambulatorio o solicitar que el médico te llame, etcétera, etcétera. Y esas cosas funcionan en unos sitios bien y en otros no. Ahí está donde más o menos he hecho yo un poco de trabajo en ese área, eh, en el área de lo que es el manejo también de triaje en los ambulatorios. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora o que se estaba haciendo antes del coronavirus y que es algo que tiene que terminar de implementarse? Es el desarrollo de sistemas de triaje, como un sistema de software llamado Care Navigator, que lo desarrollé yo para una compañía llamada Bionical, que trabaja y le vende productos a Seguro Social, en la cual la persona llama a lo que es el ambulatorio, la enfermera o la asistente contesta y a medida que la persona va diciendo signos y síntomas, por ejemplo, del coronavirus, este sistema le va indicando a la al asistente o a la enfermera las siguientes preguntas que debe hacer y el flujograma de preguntas te lleva a unas sugerencias para el manejo del paciente. Entonces, el software de triaje ya está montado y está funcionando en Manchester y en Liverpool y zonas que están alrededor de ella. Este software que desarrollé yo para Bionica. Así que pasa, esta gente recibe de entrada una asistencia rápida, el triaje se maneja y se dice, bueno, mira, hay que mandar a alguien para que te recoja y te lleve para el hospital en una ambulancia porque tú ya tienes los signos de isquemia, perdón, de disnea, cianosis, etcétera, etcétera. Hay que llevarte para el hospital. Te vamos a mandar una ambulancia, 5 o 10 minutos está la ambulancia con todos los elementos de PPE, de protección personal para la gente que trabaja como paramédicos y médicos, etcétera. Agarran al paciente y lo trasladan para los hospitales. Eso lo pueden hacer con este tipo de sistemas, el triaje automatizado. Pero el triaje automatizado en este momento está implementado solo con el uso de un asistente. Tiene que haber una persona que atiende el teléfono
pregunta que tienes tos y fiebre, o mira, tienes riesgo de coronavirus, vamos a preguntarte qué hay. ¿Has tenido pérdida del olfato? Que eso es Olfato. importantísimo. Entonces hay una serie de preguntas que vienen en el script para coronavirus, que si tú cumples con ciertas de ellas, ya se dice, mira, tienes coronavirus, te hacen un script de preguntas secundario que también viene con Care Navigator, y la asistente le dice a la persona, mira, tienes que hacer esto, lo otro y lo demás, y por el nivel moderado de síntomas, el médico te va a llamar en un periodo de 6 horas. En ese periodo de 6 horas, el médico general o el médico de familia que está en el ambulatorio le llama a la persona, le vuelve a pasar eh, el El formulario, el formato, interrogatorio. Ujú. pero por escrito. ¿Ok? Y lo mete en una base de datos de casos sospechosos, que tiene cientos niveles de que un paciente corroborado clínicamente al que es sospechoso de baja posibilidad de tener COVID. Pero a todos se trata por igual. Quédate allí en tu casa y si cumples con los criterios de ser llevado al hospital, te vamos a buscar y te llevamos al hospital. En eso está muy, muy bien eh, desarrollado el sistema, especialmente en Manchester y Liverpool que están manejando esto. Londres está colapsado porque hay muchísimos más pacientes que en el resto del país, tan sencillo como es. Pero el uso de estas herramientas de telemedicina son importantísimos, como tú mencionaste, que ahora sencillamente tenemos que cambiar el estilo, Sí, el la estilo, forma de hacer claro, medicina. eso es lo que me llamó la atención de tu trabajo ahorita, que justamente es como un paso adelante y es lo que nosotros deberíamos empezar a hacer, pues digo nosotros como el resto de los países que estamos mucho más con el contacto con el paciente 100%. ¿Por qué? Porque este es el momento donde estamos abriéndonos a lo que es la telemedicina, cuando muchos realmente no pensábamos nunca hacerla, te lo digo por mi caso, yo no, nunca estuvo planteado que yo hiciera telemedicina, lo pude pensar en algún momento, pero porque estoy abriendo sucursales fuera y para los pacientes que no sea yo directamente, le dije, bueno, yo hago el servicio yo, de que hago todo lo que es la consulta previa para que sea el otro médico que lo opere, pero así era que yo lo concebía para mi consulta privada, para mi manejo. No lo concebía como la necesidad que tenemos en este momento imperativa de que no puede existir el contacto físico con el paciente y que es la manera más viable de hacer un triaje adecuado, de canalizar al paciente y de ubicar, pues, eh, quiénes son los que realmente deben asistir a los sitios donde va a haber un poco más de exposición al virus y van a tener un riesgo más elevado a contaminación. Entonces, esa experiencia, relátanos tú sobre cómo es el manejo, cómo están detrás del paciente, cómo están ubicándolo, cuánto tiempo tienen la medicina en Reino Unido trabajando de esa manera. Es una medicina que no es 100% de la parte socializada, porque es una medicina privada también que se maneja así. Entonces es una visión que nos interesa en este momento poder tenerla. Ok, muy bien. Es muy interesante la pregunta, de verdad es bien importante hablar de este tema porque teniendo la base y la plataforma tecnológica que ya Reino Unido tiene, aplicarla en un momento como este es crítico, es importante. ¿Qué es lo que se está haciendo? Nosotros en este momento tenemos del lado de salud pública este tipo de software como Care Navigator, tenemos otro software que evalúa los niveles de riesgo para otras patologías que no está relacionado con el trabajo que yo he hecho, pero todos estos software se dirigen hacia traer la información de la historia del paciente e inmediatamente generar un cuestionario para tú preguntarle lo que tienes que preguntarle. Lo primero que te sale, por ejemplo, en el caso del Care Navigator, es de pacientes diabéticos y tiene insulino dependiente y tiene este nivel de insuficiencia renal o lo que sea. Marcadores en general. Si este paciente de verdad es delicado, enseguida las preguntas que te salen en pantalla como asistente son las que tienes que hacer para este tipo de pacientes y el manejo va a ser orientado hacia eso. O sea, el triaje es más científico, es más lógico y está de alguna manera más lejos de cometer errores y causar un problema a estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? El seguro social ofrece esta serie de herramientas
pero también la gente tiene que aprender a usarla. La gente todavía no está lo suficientemente entrenada para vivir en un mundo telemático, en un mundo donde todos tenemos que usar Sí, este tipo de comunicaciones y no todos realmente saben usarla, tienen miedo o sencillamente no responden como es, etcétera, etcétera. Ahora todos los esfuerzos desde el punto de vista tecnológico y médicos están orientados hacia coronavirus. Acá lo que se está haciendo básicamente es esto. La persona, si presenta los criterios básicos, que serían fiebre superior a 36.7 grados centígrados, tos persistente o no, nueva, que sea seca o productiva, y anosmia, que es el último criterio mayor que sí. agregaron, que es súper importante porque es una de las cosas más tempranas que se ve en el caso del COVID. Cuando la persona cumple uno de estos tres criterios, ya entra dentro del marco de un paciente que es sospechoso, de alta sospecha. Ese paciente es aislado, se deja en su casa, los contactos tienen que hacer cuarentena por 14 días, el afectado tiene que estar en su casa por 7 días con aislamiento y Ujú. esperar a que la sintomatología pase. El sistema de seguro social dice que si ya a los 7 días te sientes bien, consideres que eres inmune y puedes salir a hacer tus actividades normales dentro del lockdown, lo que es el confinamiento por cuarentena. Pero no cubre casos especiales donde, por ejemplo, si la persona persiste tosiendo o la persona tiene otros síntomas y demás, eso no. Y no Siempre les cubre el periodo post fase aguda, los 14 días posteriores, no les da la indicación. no. Eso es nada más para el contacto. El contacto del paciente enfermo se debe colocar en cuarentena por 14 días. Y si en 14 días no aparecen los síntomas, se considera que la persona está sana y puede salir de su Seguir con su aislamiento vida. o cuarentena. Exactamente. En el caso del enfermo, es 7 días. Si yo aparezco hoy con tos y fiebre y llamo a mi médico general y me dice, sí, Jaime, tú tienes este COVID, quédate en tu casa, yo tengo que contar 7 días. Si en 7 días yo me siento mejor, pudiera interactuar de alguna manera, pero en esos 7 días estoy obligado a usar máscara para evitar contaminar a otras personas. Si hay alguien que me está cuidando, la persona tiene que usar máscara también para, si Ujú. agarra la enfermedad, no pasársela a otro. Y de paso, todos los contactos tienen que ser investigados. Los contactos, la investigación Exactamente. de contactos debería hacerse con tests, pero no tenemos los tests en este momento. Lo que se está Qué haciendo es pregunta. comunicarle a la persona y pedirle que haga los 14 días de aislamiento. Aislamiento. Pero es como dice por acá un epidemiólogo bien reconocido, que la salud ahora es del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. O sea que este problema se fue de las manos de la salud pública a nivel mundial y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. La conciencia individual, como digo yo, de la responsabilidad social con esta enfermedad. Es Exactamente. correcto. Entonces, sencillamente es algo que tú dices, no, mira, yo no voy a salir a la calle porque yo no sé si siendo joven y teniendo la infección asintomática, puedo contaminar a la abuelita de alguien o a un niño que tiene problemas inmunológicos o lo que sea, y vamos a tener millones de muertos porque yo soy un irresponsable. Eso no es la idea del Exactamente, proceso. por la falta de la conciencia de considerar que es mi responsabilidad, mi enfermedad. Es Bueno, yo creo que correcto. esa es una parte que ha dado, que ha evolucionado o que ha tomado en este momento con esta situación de cambio de vida para todos y en todos los aspectos, que ha subido un poco el nivel de conciencia que no era así en ninguna parte, bajo ningún concepto. Y definitivamente el modelo que están siguiendo que es por eso también que quiero ahondar un poquito, es cómo verías tú que pudiera ser replicable en países donde esto no está instaurado, o sea, empezar poco a poco, ya se tuvo que haber empezado con la telemedicina, en todas partes se empezó con la telemedicina, hacer políticas, proponer, llevar esos software que ya están desarrollados, eh, cómo sería tu visión, que ese es tu modelo de negocio que se podría hacer para beneficiar a la salud
en el resto de los países que tenemos que entrar bajo este camino? Bueno, primero que nada, y gracias por esta oportunidad de hablar este tema que es muy importante realmente. Eh, para iniciar un proceso telemático de soporte a una población, la población tiene que estar registrada en un sistema de historias médicas electrónico. Si no, no se puede hacer de forma práctica. ¿Ok? Hay iniciativas, por ejemplo, de hacer teleconsulta, que son fantásticas. Por ejemplo, Ujú. tú abres un consultorio eh, vía Skype o vía Facebook y tú te comunicas con los pacientes que te contactan y tú les das tu consejo, tratamientos, etcétera, etcétera. Eso es perfectamente maravilloso del lado privado de la medicina. Todos y cada uno de los médicos ahora, de una manera u otra, debieran utilizar la telemedicina como herramienta de trabajo en el día a día y como una opción para que sus pacientes puedan ser seguidos y tratados en cualquier parte del mundo donde ellos puedan estar. En el caso de esta epidemia, ponte tú que yo soy tu paciente y a mí me agarró acá en Reino Unido y tú estás en Caracas o en Miami y yo no puedo ir para tu consulta y te necesito, porque tú eres mi médico, tú sabes mi caso, tú eres la que me puedes tratar. Entonces aquí tenemos la barrera del espacio que puede ser rota por el uso de la tecnología. La tecnología te ofrece una ventana de comunicación que es infinita. Puedes hacer todo lo que tú necesitas básico para poder mantener la relación médico-paciente sin importar la separación o distancia. Estos nuevos tiempos requieren que nos acostumbremos a este sistema de comunicación. La gente tiene que trabajar desde su casa. Los médicos y los pacientes tienen que continuar su comunicación. Para hacerla mucho más efectiva, sería excelente que el Sistema Nacional de Salud de cada país levantara un sistema de historias médicas electrónico, que es como trabajamos acá en el momento, y estos servicios como el del navegador que te dije para triaje que desarrollé yo, puedan ser implementados sobre eso. Porque en ese momento, cuando tú abres un sistema, el sistema te trae la información de la historia médica del paciente donde quiera que esté en Reino Unido y la formatea de una manera, te presenta como una pantalla con todos los elementos de medidas, tipo dashboard de un carro o algo por el estilo, que te dice, bueno, el paciente tiene este peso, tiene este índice de masa corporal, tiene diabetes, estos diagnósticos, tal y tal, y aquí está el cuadrito de las cosas que tú tienes que preguntarle o las cosas que tú tienes que hacer para el seguimiento adecuado de él. Entonces, todo esto optimiza muchísimo el caso de que cuando yo venga a tu consulta, que nunca, que en ese momento no es mi primera vez contigo y que lo estamos haciendo vía telemática, al tú ingresar los datos en el sistema de historias médicas nacional, tú recibes en la pantalla todo lo que yo tengo. E Claro. inmediatamente sabes qué tienes que hacer, qué tienes que preguntar, qué exámenes complementarios tienes que solicitar para que la persona sea evaluada y hasta el tratamiento empírico o el propio tratamiento indicado para el diagnóstico de este paciente. Y bueno, aparte de ser totalmente guiado, el tiempo que se va acortando, porque con esta experiencia de estar iniciando esas teleconsultas, si yo no dedico la media hora completa al paciente, pues realmente no lo puedo ayudar. Si tuviéramos toda esa data, se optimizaría el número de pacientes que se puede manejar. Eso es definitivamente la apertura al mundo y lo que nos viene, pues. En cuanto a que me interesa mucho, para completar un poquito la información de en este momento, la cantidad de afectados por coronavirus y de que se están beneficiando de este sistema y que, bueno, que sabemos que el manejo es un ensayo y error y así lo hemos vivido todos los países. En este momento, a través de ese sistema, ¿cómo está el Reino Unido? Ok, desde el punto de vista estadístico, te puedo decir que hasta el momento se sabe en Europa y en el resto del mundo que Mm. el 3% de la población de los países está en este momento expuesta al coronavirus, tenga o no tenga Ujú. síntomas. Ok, si consideramos este 3% de la población de cada país infectada con el virus, la mitad de ellos, un poquito menos, que es el 45%, van a tener síntomas.
Entonces, si estamos hablando del 3% de 100 millones, son 3 millones. La mitad es 1,5 millones. Estos son los que van a tener síntomas. Y de ese 1,5 millones de personas, 80% van a tener enfermedad moderada, intensa, no grave, pero bastante fastidiosa que puede durar semanas. Puede durar 12, 14, 16, 20 semanas. Y el otro porcentaje de 20, 15 van a necesitar ir al hospital en algún momento y 5% van a terminar en terapia intensiva y de ellos la mitad, que son 60%, van a fallecer y de estos 2/3 son hombres y 1/3 son mujeres. El conocimiento básico nada más de esta data epidemiológica te ayuda a utilizar los servicios de información para localizar dónde están los recursos de camas para hospitalización, de cuidados intensivos también, dónde están los ventiladores, dónde están los CPAP y otros equipos y medicamentos que los pacientes pueden necesitar en un momento determinado. Y además, sabiendo cómo se va desarrollando en cada ciudad o pueblo la enfermedad, tú puedes incrementar las medidas de contención. Puedes incluso cerrar un pueblo, como han hecho en Italia, y Claro. hacer en ese pueblo todo lo que necesitan hacer. Hubo un caso de un pueblo que cerraron de más o menos 3,000 personas, donde hicieron una investigación clínica, a todos le hicieron test y hicieron todos los posibles, buscaron, perdón, todos los Los posibles posibles ángulos contactos. para poder hacer el seguimiento de contactos, el aislamiento, aquí tenían que aislar, las cuarentenas bien llevadas por virología y por serología y un montón de otras cosas que son valiosísimas. Si tú puedes utilizar la tecnología de la manera adecuada, como tenemos la tecnología aquí, tú puedes lograr que el impacto de una epidemia y una pandemia como esta no sea lo suficientemente fuerte como para que hayan muchos muertos que no deberían haber y para que el sistema de salud no se sature y colapse. Ujú. Si las medidas que se están haciendo ahorita de contención y del manejo de recursos a través de proyecciones y el uso de computadoras y lo que se conoce como Big Data es para poder saber qué está pasando en cada sitio y poder asignar recursos, moverlos de un pueblo a una ciudad, de la ciudad al pueblo o viceversa. Aquí se ha hecho muchísimo de eso, incluso se abrió un hospital llamado Notting Hill en Londres con 4,000 camas que están allí para recibir pacientes no de terapia intensiva, sino más que nada pacientes bastante comprometidos que Para apoyo necesitan atención respiratorio. médica. Es correcto. Te pueden dar Para apoyo CPAP y ese respiratorio. tipo de cosas, está bien, pero al momento que necesitan eh, la propia unidad de cuidados intensivos, el número de ventiladores para este hospital son limitados. Tampoco tienen 4,000 ventiladores porque no son proporcionales al número de camas. Pero hasta Claro, ahora en caso de que alguien que nos esté oyendo que no sepa lo que es un CPAP, son aparatos de presión positiva para mantener la ventilación pulmonar, que son las máscaras que utiliza la gente que ronca, que tiene apnea del sueño para dormir. Entonces, claro, al tener 4,000 de estas disponibles, pues mucho más viable que la persona no llegue a tener que intubarse, porque se sube un poco el nivel de oxígeno y hasta que se estabilice o sea definitivo que amerite un respirador para la sí gente que no es. maneja mucho el idioma médico. Pero está muy bien la aclaratoria que tú haces y es bueno este punto de que uno de los elementos importantes en el tratamiento es el uso de estos CPAP. Y acá en Europa ha sido un problema conseguir los CPAP porque el mayor productor de CPAP es Italia. Sí. Y el mayor consumidor en estos momentos también. Por lo Es tanto, no queda para correcto. la exportación, Lamentablemente definitivamente. nosotros el día de ayer comenzamos a incluir las estadísticas de las personas que viven en centros o instituciones, tipo personas con problemas especiales de aprendizaje, personas que están en ancianatos, las prisiones, todo eso, que las estadísticas no se habían incluido y de más o menos 20,000 pacientes que estaban registrados, hasta el momento ya llegamos casi a 27,000. O sea, estamos de número uno en Europa, de momento con el número de fallecimientos, lamentablemente, y todavía queda una buena cantidad de pacientes que no han sido registrados. Posiblemente pasemos los 30,000
pacientes de aquí a finales de mayo, cuando las estadísticas estén más actualizadas. 30.000 fallecimientos, lamentablemente. Muy doloroso. Realmente es algo este, que considerar, pues, y definitivamente hay que aprender de todas estas cosas, que hay medidas que a veces no son las adecuadas, pero que en estos momentos hay que tratar de canalizar o de poner todas las herramientas en manos de las personas que toman las decisiones de los países para que sean siempre las más idóneas, ¿no? En Es pro correcto. del bien futuro. Bueno, Jaime, hemos llegado a Sí, nuestra media hora. Que sí. no, no, Te continúa. puedo dar Dígame. rapidito. Fíjate Claro. tú que hay algo muy importante en el área de tecnología también. Los países que han tenido máximo éxito en la contención de coronavirus han sido, primero, con mandatarias de sexo femenino. Segundo, las mujeres que han hecho estos cambios políticos, los primer ministro, presidentes, han tomado medidas serias desde el primer momento, como ha pasado en Taiwán, eh, en Finlandia, en Nueva Zelanda, y hay otros países como Corea del Sur que han utilizado la tecnología hasta el nivel de perseguirte por celular y saber dónde estás tú, dónde están los contactos, a dónde te moviste e ir inmediatamente a testear Súper a las buscan. personas alrededor. De esta manera, el control, tipo el hermano mayor, Big Brother de, tú sabes, la película, Ajá. funciona realmente para mantener el, la el esparcimiento, la infectividad, la virulencia del coronavirus y la posibilidad de que otras personas se infecten y fallezcan. Sí, bueno, esa estadística favorece a las mujeres, nos favorece a las mujeres y definitivamente lo que pone de manifiesto es, como una vez más, lo que siempre se dice, que el aislamiento, o sea, la detección temprana, el diagnóstico precoz, para lo cual el olfato o la pérdida del olfato es algo básico, que afortunadamente en los países ya se está incluyendo. De hecho, en el trabajo que estamos haciendo de los que tengo el honor de estar incluida dentro de un trabajo, un protocolo para la parte de encuestas de quimiosensoriales para estudiar lo que es olfato y gusto en estos pacientes con coronavirus, que son 50 países, y eso también le ha dado un peso importante a poder difundir la información y que se considere, porque en ninguna virosis la pérdida del olfato va antes que el resto de los síntomas. Y esto permite el aislamiento. Entonces, si uno lo aísla y toma medidas así como tú dices, de que es completamente tajante, pues mira, usted tiene que aislarse, tiene que hacer estas cosas. Bueno, esperemos que no aumenten exageradamente el número de fallecidos y cada día está tomándose un poco más de conciencia, porque la gente que no estaba muy clara había visto que han pasado los días y que siguen las medidas, entonces ya está un poco más clara. Y como empezábamos diciendo al principio de esta conversación, nuestra conciencia individual es lo que va a ser pues el beneficio social, que en estos momentos es mundial, y tan mundial como que estamos pidiendo opinión del Reino Unido, de todos los países, y que nos encanta poder estar colocando un granito de arena en abrir un poco el panorama y cómo lo está viviendo todos los países. Ya para Bueno, despedirnos, ¿qué quisieras tú aportar un poquito? Que ya estamos bueno, cerrando. primero que nada quería agradecerte de nuevo la oportunidad de estar aquí en tu programa. Y quería felicitarte también porque esta iniciativa que tú tienes de reunir gente de todas partes del mundo para dar su opinión en el caso del coronavirus va a tener un impacto muy positivo en lo que es la práctica médica de las personas que de alguna manera están en este momento escuchando qué es lo que tú estás haciendo, que saben qué es lo que tú estás haciendo y van a empezar a tomar los modelos que tú obtienes de otros países como consejos para mejorar y hacer mejor medicina, valga la redundancia. Eso es lo que se necesita, gente como tú, con espíritu innovador, que busca, que se encarga de encontrar y de juntar talentos y personas que puedan dar información que te puedan ayudar a ti y a otras personas que estén ejerciendo la medicina o incluso los pacientes que son los primeros afectados. Bueno, esperemos que eso sea así, que estemos contribuyendo. Muchísimas gracias, Jaime, de verdad que Muchas encantadísima gracias para ti. de haber podido. Además que esto es un tema, como tú dices,
es nuevo y es algo que de primera mano una persona que trabaja y que ha desarrollado software y que de países de primera línea como el Reino Unido, cualquier eventualidad que la gente quiera comunicarse contigo, alguna red social que pueda facilitarnos. Bueno, sí, te puedo dar mi correo electrónico, que sería mucho más fácil para ellos. Es Ujú. Ujú. jaime.gibertoni@gmail.com. Ya sería Muy quizás bien. un poquito deletrearlo propiamente. Tú conoces cómo es, Sí, en bueno, caso que te igualito lo lo pidan. vamos a colocar en nuestro video, en la presentación, lo vamos a colocar para que esté siempre ahí y la gente se pueda comunicar contigo. También lo pueden hacer por las redes de Respira Libre, cualquier eventualidad, pues a través de mí pueden llegar así. Muchísimas gracias, Jaime, Ok, encantada de verdad de que hayamos estado en este programa. Éxito, mantengámonos, espero que nos podamos mantener en contacto y que podamos hablar en un tiempo de cómo ha avanzado esta parte de los software en otros mercados, ¿te parece? En otro mercado excelente, médico, pero en cómo otros no. países. Bueno, Muchísimas gracias, Sajixa. Un placer escucharte de nuevo y que tengas un muy bonito día también. igual, Un gracias, placer. Jaime. Gracias.